Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar ahora esta 11º video aula en donde vamos a tratar específicamente del teorema de Hille-Yosida. Nuestro primer punto van a ser las motivaciones, cuáles van a ser los métodos y las técnicas que vamos a seguir para demostrar este teorema. Nuestro segundo punto va a ser la definición de lo que vamos a llamar de aproximador de Yosida. El cuarto ítem vamos a revisar algunos conceptos como operadores cerrados y operadores con dominios densos. Vamos a mostrar que todo generador infinitesimal tiene un dominio denso. Y finalmente, en la última parte de esta video aula, vamos a demostrar y a enunciar el teorema de Hille-Yosida. Muchos conceptos en matemática comienzan con la idea de aproximación. Por ejemplo, en la longitud de arco, por ejemplo, fue calculado primero por un proceso de aproximación por Euclides 200 años antes de Cristo. Con la derivada también sucedió una cosa parecida, tanto con Newton como con Leibniz. Vamos a refrescarnos un poco con esto y vamos a ver cómo fue realizado este proceso de aproximación para el cálculo de la longitud de una circunferencia. Muy bien, tenemos entonces que esta longitud de la circunferencia puede ser aproximada por un polígono y a medida que aumentamos los lados de este polígono, el perímetro del polígono se aproxima cada vez más a la longitud del círculo. Por tanto, cuando tenemos un valor bastante grande ya de lados del polígono, se confunde el perímetro del polígono regular de 16 lados, en este caso, con la longitud del círculo. Muy bien, y este es un proceso que simplemente continúa y continúa mejorándose, aumentando los lados del polígono. Y así el perímetro se aproxima a la longitud del círculo. Observe que cada lado, el lado de este polígono regular puede ser calculado usando la ley de senos y llegamos a esta fórmula que es igual a 2 veces r seno de pi sobre seno de pi n menos 2 sobre 2n pi. Muy bien, entonces la longitud del perímetro, el perímetro va a ser igual a n veces este valor del lado que tiene como esta fórmula. Y así, tomando límite, cuando n va para el infinito, encontramos que la longitud del círculo es igual a 2 veces pi multiplicado por su radio. Un concepto parecido es el de derivada. La derivada aparece por el problema de definir una recta tangente. La pregunta es, ¿cómo podemos definir la recta tangente a una curva cualquiera? Este fue el problema que tuvo Isaac Newton cuando él quiso describir el movimiento de los cuerpos celestes, cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. Él necesitaba definir la dirección de curvas, o sea, la recta tangente. Y bueno, este problema no solamente apareció con Newton, esto de aquí es 200 años antes de Cristo, tal vez más. Eh, Queríase definir cómo es qué es una recta tangente. Euclides consiguió responder esta pregunta diciendo para el caso del círculo y para el caso del elipse, una recta tangente es aquella que intersecta el círculo en apenas un punto. Sin embargo, esta definición es bastante particular y que no se puede resolver en el caso general, lo que nos da una definición de recta tangente. Este problema fue resuelto posteriormente por Newton y Leibniz simultáneamente en el siglo XVIII.
Y el proceso de la definición de lo que es una recta tangente se hace por un proceso de aproximación. Por ejemplo, yo tomo una curva cualquiera y en esta curva tomo dos puntos de ella. Esos dos puntos me definen una recta secante. Y entonces fijo un punto, por ejemplo, ese punto P que tenemos ahí, lo dejamos fijo, y el otro punto que vamos a llamar de Q lo mantenemos aproximándose a P. Hacemos un proceso de aproximación y las rectas secantes correspondientes cada vez más se van a aproximar a lo que nosotros pensamos que es una recta tangente. Colocado esto en un contexto ya más de funciones, fíjense, tenemos esta misma curva y tenemos dos rectas, la recta secante L', y cuando el h que tenemos ahí, el x0 más h, el h va para 0, entonces esa L' se aproxima a la recta tangente. Y este proceso es un proceso de definición, o sea, ¿cuándo vamos a determinar la recta tangente? Bueno, nosotros sabemos que la recta tangente pasa por el punto x0, f de x0, y entonces para definirla de forma unívoca estamos precisando calcular el valor de la tangente. Y ese valor de la tangente es justamente la derivada. Derivada es sinónimo de inclinación de la recta de la tangente y es dada por este proceso de límite. O sea, aquí ya vemos el segundo ejemplo en donde utilizamos un proceso de aproximación para poder definir un concepto matemático. En este caso es la definición de la derivada. En el otro caso anterior fue el cálculo de la longitud de la circunferencia. Muy bien, entonces este proceso es el que vamos a repetir para el teorema de Gile-Yoshida. La idea aquí es aproximar un operador no limitado por operadores limitados. ¿Por qué? Porque para operadores limitados nosotros tenemos bien definido su exponencial y esto lo hacemos utilizando, por ejemplo, las fórmulas de Taylor. Pero para operadores no limitados no es posible. ¿Por qué? Porque la serie no necesariamente es convergente, porque la norma de estos operadores, por ser no limitados, explotan. Muy bien. Entonces, la idea, insistimos, es usar que el exponencial de operadores continuos está bien definidos. O sea, aproximar operadores no limitados por operadores limitados. ¿Será que esto es posible? Y bueno, si fuese, ¿qué operadores no limitados pueden ser aproximados por operadores no limitados? Es esta una cuestión bastante importante, ¿no? Para fijar ideas, por ejemplo, el operador segunda derivada con relación a x es un operador no limitado. La pregunta es, ¿puede ser aproximado por operadores limitados? ¿Es eso lo que queremos verificar? ¿Es eso lo que queremos investigar en este teorema de Gile-Yoshida? Muy bien, supongamos que sea posible aproximar operadores no limitados por limitados. Por ejemplo, sea A un operador no limitado y A lambda un operador limitado, tal que esta convergencia suceda para todo elemento A que pertenezca al dominio. Observe que es importante aquí que el X pertenezca al dominio. ¿Por qué? Porque A es un operador no limitado, o sea, ese X no puede estar en el espacio de fase, dado que el operador A no es limitado. El problema aquí es mostrar que los correspondientes exponenciales de los operadores limitados convergen para el exponencial del operador no limitado. O sea, lo que tenemos que hacer es demostrar que el exponencial de los operadores limitados forman una secuencia de Cauchy. O sea, todos los exponenciales de los operadores limitados son convergentes. Ese es nuestro problema. Por tanto, el límite sería justamente la prueba de la existencia del exponencial del operador no limitado. En resumen, tenemos las siguientes preguntas.
¿Qué operadores no limitados pueden ser aproximados por operadores limitados? De estos operadores, ¿cuáles son aquellos cuyos exponenciales definen secuencias convergentes? Y bueno, observe que de la última convergencia, esta debe de realizarse en el espacio de fase y nosotros la tenemos apenas en el dominio. Entonces, esto tendría que realizarse en todo el espacio y para que esto sea posible, tendríamos que demostrar que el dominio de A es denso en el espacio de fase. Entonces, esto va a ser el punto de partida de todos los procedimientos que vamos a hacer para probar el teorema de Gili-Yoshida. Muy bien, el teorema en cuestión es el siguiente. Si nosotros tenemos un semigrupo S definido sobre el espacio de fase X generado por A, entonces el dominio de A es denso en el espacio de fase. Es denso en X. Entonces, para esto, fíjense, vamos a tomar un punto X cualquiera dentro del espacio de fase. Y con este X cualquiera, vamos a definir el X sub t dado por la expresión 1 entre t integral de 0 a t del semigrupo aplicado en X. Usando el segundo teorema fundamental del cálculo, vemos que cuando t se aproxima de 0, X sub t se aproxima de X. O sea, el X sub t está tan próximo cuanto se quiera de ese valor X del espacio de fase. O sea, él ya está aproximando al valor que yo quiero. Para probar la densidad, la única cosa que necesitamos es demostrar que para cualquier t, X sub t es un elemento del dominio. Entonces así estaríamos demostrando que cualquier elemento del espacio de fase puede ser aproximado por elementos del dominio de A. Exactamente es eso lo que vamos a hacer. Mostraremos que X sub t pertenece al dominio. Y con esto terminamos nuestra demostración. Primero, note que S de H en Xt es igual, ¿no? Por definición, o sea, aplicamos la definición de Xt e introducimos el valor del semigrupo aplicado a H dentro de la integral. Entonces vamos a tener que la integral de 0 a t de S de H más tau en X diferencial de tau es igual a esa expresión. Lo que hacemos aquí es tomar h más tau como una variable sigma y hacemos el cambio de variables. Observe, tau está variando de 0 a t. Por tanto, el sigma estaría variando de h a t más h. Y es ese valor que vamos a considerar. O sea, ya tenemos la integral de h hasta t más h, que es igual al valor de s de h aplicado en x sub t. Muy bien, luego vamos a restar el x sub t. O sea, de la última expresión que nosotros tenemos, vamos a considerar las diferencias dadas por la definición de x sub t. Entonces ahí automáticamente vemos de que hay una diferencia. Desde esa expresión va a ser igual a menos 1 entre t de la integral de 0 hasta h. La integral de h hasta t se cancela con la segunda integral y nos queda simplemente la integral de t hasta t más h. Y ese es el valor que nos da esa diferencia que nosotros tenemos. Muy bien. En esta diferencia, entonces, nosotros la dividimos por h. Y nos da esa integral. O sea, era la misma expresión, solo que ahora está dividida por h. De donde, tomando límite cuando h va para 0, observen, nos encontramos con este resultado. ¿Esto es por qué? Porque en esta primera integral que estamos señalando ahí, cuando h va para 0, aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Eso de ahí es la derivada de la integral, que corresponde al valor del integrando calculado en el punto 0.
Posteriormente, el segundo término, de nuevo, es el mismo teorema fundamental del cálculo que corresponde a la derivada de la integral, o sea, al integrando calculado en el punto t cuando h va para 0. Muy bien, luego el límite de esta expresión existe y eso es la definición del dominio. O sea, tenemos que verificar que ese límite existe y ese límite existe sí, solamente si, por definición, x sub t es un elemento del dominio. Y por tanto ya hemos demostrado, y esto significa entonces que el dominio es denso en el espacio de fase. Muy bien. Una vez que ya tenemos demostrado este teorema, lo que nos resta por probar es que si los operadores limitados a sub lambda convergen para el operador no limitado aplicado en x para cualquier elemento del dominio, entonces los correspondientes exponenciales también son convergentes. Es eso lo que tenemos que probar. Muy bien. Aquí entonces, fíjense, para demostrar esto, vamos a hacer un paralelo con lo que sucede en variable compleja, en números reales. Supongamos que A, por el momento, vamos a pensar en A como un número complejo. Entonces, fíjense, al analizar este límite, si nosotros tenemos lambda dividido por lambda menos a, cuando lambda va para el infinito, es simple verificar que este límite vale 1. Muy bien, ahora, si esto es válido para todo número real, queremos saber qué pasa si a es un operador no limitado y tomamos un lambda en el resolvente de a. O sea, esto es para que el lambda menos a sea inversible, ¿no? Esta cosa estaría valiendo también. Aquí entonces, o sea, la pregunta es, este límite, así como en el caso anterior, fíjense que la única cosa que hemos cambiado es su presentación. La fracción la hemos convertido como una potencia negativa a la menos 1, pero es la misma fracción. Entonces, cuando lambda va para el infinito aplicado en una x, esto sería verdad, sería igual a x para todo x, ¿no? Esto es el punto que nosotros queremos verificar, ¿correcto? Y si es verdad, entonces, fíjense, si esto es verdad, entonces sustituyendo a por ax en la expresión anterior, vamos a encontrar de que lambda por el operador resolvente de a aplicado en ax es igual a x. Entonces ya tenemos una familia de operadores ahí que está convirgiendo para el ax, para todo x del dominio. Ahí nosotros aprovechamos ya esta identidad y tomamos a lambda como siendo ese producto. Entonces verificamos que, fíjense, a lambda está dada por la definición que hemos tomado ahí, y en el último factor vamos a sumar y restar lambda de tal manera que no se altere la identidad. Pero observemos que el primer sumando a menos lambda y con el lambda y la menos a son inversas una en la otra. Entonces, haciendo esta composición de funciones con estos dos primeros términos, nos aparece menos lambda veces la identidad, y el otro es simplemente el producto de lambda al cuadrado por el operador resolvente en lambda de a. ¿Correcto? Entonces, observe de que este a lambda, la última identidad, nos dice que es la suma de lambda veces la identidad con el operador resolvente. El operador resolvente es un operador continuo y la identidad es continua. Por tanto, a lambda es un operador continuo. O sea, que a puede ser aproximado por este a lambda y el operador a lambda es el llamado aproximador de Yoshida. Fue justamente este matemático que tuvo la idea de colocar este operador
para poder aproximar a los operadores no limitados. O sea, observe de que esta aproximación va a depender simplemente de que el lambda sea un elemento del resolvente, ¿correcto? Y aquí ya estamos viendo de que el operador no limitado A está siendo aproximado por operadores continuos, operadores limitados, que son justamente los aproximadores de Yoshida. Muy bien, para que este límite, ¿no?, de A de lambda sea válido para un operador no limitado, observe de que en el caso hemos hecho todo esto hipotéticamente, asumiendo la validez de esto, es necesario que este operador no limitado eh, se comporte como 1 entre lambda, para que más o menos nos dé este límite. O sea, debemos de tener de que el operador resolvente debe de ser limitado por 1 entre lambda para todo lambda positivo. O sea, de esto sacamos lo siguiente, de que para que esto sea verdad para todo lambda positivo, es evidente que todos los reales positivos deben de estar incluidos en el conjunto resolvente. Muy bien, y esta es una hipótesis bastante importante. El exponencial, observe, antes de entrar en más detalles, el exponencial de este aproximador de Yoshida verifica lo siguiente. Tenemos de que a lambda, y ahí observe de que la identidad con el resolvente, la identidad conmuta con todo, por tanto vale la ley de exponentes, y entonces convertimos el aproximador de Yoshida en la suma de estos dos operadores, que es la definición, por tanto vale la ley de los exponentes, y ahí tendríamos esta relación. Usando la fórmula de Taylor, encontramos que ella se escribe como esta sumatoria, como esta serie. Muy bien, ahora vamos a tomarle la norma y entonces aplicamos la norma a la serie, aplicamos la desigualdad triangular y observamos que los términos de la serie son números reales y que corresponden al exponencial lambda al cuadrado multiplicado por la norma del operador resolvente en T. Muy bien, esto es una identidad porque esta es el exponencial de ese número que tenemos ahí, exponencial de números reales. Muy bien, como el operador resolvente es menor que 1 entre lambda, observe, lo sustituimos en el último término de la desigualdad anterior y obtenemos de que la norma del aproximador de Yoshida va a ser menor o igual a 1. Por tanto, el exponencial del aproximador de Yoshida define un semigrupo de contracciones. Y esta es una propiedad extremadamente importante porque si estos exponenciales fuesen convergentes, entonces su límite necesariamente va a tener que ser también un semigrupo de contracciones. Muy bien, probaremos entonces a seguir de que lambda multiplicado por el operador resolvente calculado en x es igual a x. De esta forma, cuando aplicamos el aproximador de Yoshida en x, apenas estamos haciendo el cambio x por a de x en la expresión anterior, tendríamos el valor de ese límite, o sea, el aproximador de Yoshida se aproxima al operador no limitado a. Y esto probaría la primera parte de nuestras ideas. O sea, ¿cuál es esa primera parte? De que un operador no limitado puede ser aproximado por operadores limitados, que en el caso son los aproximadores de Yoshida. Esto nos da el siguiente lema. Sea A un operador no limitado, cerrado, tal que lambda pertenezca al resolvente de A. Entonces, para todo lambda positivo,
verifique esta desigualdad. O sea, la norma del resolvente es menor o igual que 1 dividido por lambda para todo lambda positivo. Entonces, en este caso, el límite de lambda aplicado al operador resolvente en x, cuando lambda va para el infinito, es igual a x para todo elemento del espacio de fase x. Muy bien. La primera cosa que hacemos es aplicar una identidad. O sea, observen que el operador resolvente, ¿no?, multiplicado por lambda aplicado en x menos x, aquí vamos a sacarle de factor común el resolvente. Observen, si obtenemos el resolvente como factor común, nos va a dar el resolvente que multiplica a lambda x menos lambda x menos a de x, ¿correcto? Y ahí entonces aplicamos la reducción, o sea, esto es lambda x me da 0 y aparece entonces menos el resolvente aplicado en ax, ¿correcto? Menos con menos me da más y me sale el operador ax y ahí encontramos esta identidad. Ahora, fíjense, vamos a tomarle la norma a esta diferencia y usando las hipótesis que nosotros tenemos sobre el operador resolvente, vamos a obtener lo siguiente, que la norma es igual a esa expresión y aplicando que la norma del operador resolvente es menor que 1 entre lambda, nos da de que esta norma es menor o igual que a de x dividido por lambda. Y cuando lambda va para el infinito, es evidente que ese último cociente va para 0. Así demostramos de que el límite, cuando lambda va para el infinito, de lambda veces el operador resolvente aplicado en x, es igual a x para todo elemento del dominio de A. Pero nosotros ya sabemos de que el dominio de A es denso en el espacio de fase y por tanto este límite anterior vale para todo elemento del espacio de fase. ¿Correcto? Muy bien. Una hipótesis importante usada en el lema anterior como observación, la hipótesis importante es de que la norma de resolvente sea menor que 1 entre lambda. Observe que esto tiene que ser 1, no puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4. Tiene que ser 1 dividido por lambda. Después vamos a ver que esto en realidad implica en propiedades de positividad o de negatividad del operador. O sea, el operador va a ser una especie de matriz definida negativa, una cosa así, que vamos a llamar de disipativo. Recordemos también que el exponencial del aproximador de Yoshida es menor o igual a 1, o sea, es una contracción. Y si ustedes se ponen a pensar qué tipo de exponenciales son aquellos que son menores o iguales que 1, ustedes ya pueden pensar que el exponente debe de ser o una cosa imaginaria pura o debe de tener parte real negativa, ¿correcto? Entonces, esos aproximadores de Yoshida ya nos están diciendo de que los correspondientes exponenciales son todos contracciones. ¿Correcto? Y esa condición de contracción es obtenida por causa de esa hipótesis. Después vamos a ver que los operadores contractivos y los correspondientes operadores resolventes que verifican esa identidad están estrechamente relacionadas uno con la otra. Muy bien, vamos a pasar para un siguiente lema previo al teorema de Gil-Yoshida. En este lema, lo que vamos a demostrar es de que los exponenciales de los aproximadores de Yoshida son convergentes, o sea, forman una secuencia de Cauchy.
Este lema nos dice lo siguiente: sea A un operador cerrado y de dominio denso en X, tal que para todo elemento lambda que pertenezca al conjunto resolvente y positivo, verifique que la norma del operador resolvente es menor que 1 entre lambda. Entonces, para cualquier epsilon que ustedes quieran, va a existir un número suficientemente grande, tal que lambda mu mayor que n, me implica que la norma de la diferencia de los exponenciales de los aproximadores de Yoshida en lambda y en mu son menores que epsilon. O sea, dicho en otras palabras, basta verificar que se cumple esa condición de resolvente, el resolvente en norma menor que 1 entre lambda, y por tanto la secuencia de los exponenciales de los aproximadores de Yoshida son secuencias de Cauchy en el espacio de las funciones continuas. ¿Correcto? Muy bien, para demostrar esto, vamos a demostrar que los exponenciales de los aproximadores de Yoshida forman una secuencia de Cauchy. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo. O sea, tomamos ese producto que vemos ahí dentro de la integral y en derivada. Eso nos dice de que el producto de los exponenciales aplicado en 1, observe de que si S es igual a 1, solamente me queda el exponencial de a lambda, y S en 0 me queda el exponencial de mu. O sea, el teorema fundamental del cálculo nos dice que la diferencia es igual a esa integral. Ahora procedemos a derivar. Implementamos la derivada de esta expresión. Entonces sale derivada de un producto, van a haber dos términos, y los exponenciales, como se repiten, los sacamos como factor común. Y al sacar los exponenciales como factor común, nos queda simplemente la diferencia de los aproximadores de Yoshida multiplicado por t. Ahora, estos aproximadores de Yoshida con los exponenciales son operadores que conmutan. Entonces simplemente hacemos un proceso de conmutación y ahí le tomamos norma. Vamos a tomar norma en el primer miembro igual a la norma del segundo miembro. Y al introducir la norma dentro de la integral me queda una desigualdad. ¿Correcto? Ahora aprovechamos de que los exponenciales de los aproximadores de Yoshida son contracciones. Entonces la norma de cada uno de esos dos exponenciales es menor o igual a 1. Entonces esos dos primeros términos se nos cancela y solamente nos queda que la diferencia de estos exponenciales va a ser menor o igual que la integral desde 0 a 1 de la norma de a lambda aplicado en t. Observe de que esta última expresión ya no depende en nada de S, por tanto puede salir fuera de la integral y llegamos a que la diferencia de los exponenciales está dominada por las diferencias de los aproximadores de Yoshida, pero nosotros sabemos que los aproximadores de Yoshida son secuencias convergentes. Por tanto, son secuencias de Cauchy, y eso significa también que los correspondientes exponenciales de los aproximadores de Yoshida son también secuencias de Cauchy. Ahí entonces esto demuestra el resultado. Entonces lo único que hemos hecho aquí es demostrar que la diferencia de los exponenciales de los aproximadores de Yoshida está limitado por los aproximadores de Yoshida aplicado en un elemento de x. Y esto significa simplemente de que los exponenciales definen una secuencia de Cauchy. Como estamos trabajando en espacios completos, entonces ella debe de ser convergente. Entonces, en resumen, hemos probado que existen operadores limitados que aproximan a operadores no limitados para todo elemento del dominio. Y que gracias a esto de la secuencia de Cauchy existe un límite que vamos a llamar S de t en x, que es un operador al cual los exponenciales de los aproximadores de Yoshida están convergiendo. Entonces existe un S al cual esto converge.
Muy bien, lo que nos resta para probar es de que este SDT es de hecho un semigrupo y este semigrupo es generado por A. Así tenemos el teorema de Gile-Yoshida. Este teorema de Gile-Yoshida nos dice, si A es un operador cerrado y de dominio denso en X, tal que para cualquier elemento del conjunto resolvente y positivo se verifique esta desigualdad. O sea, que esta desigualdad se verifique para todos los elementos reales y positivos que deben de estar metidos en el operador resolvente. Si y solo si A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. O sea, A es un operador cerrado de dominio denso en X, tal que para todo lambda positivo que está metido en el resolvente se verifique esta propiedad. Esto sucede si y solo si A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. De hecho, hemos probado de que existe esta secuencia de operadores limitados que verifican que estos operadores limitados se aproximan al operador no limitado a de x para todo elemento x del dominio de A. Y que existe un operador SDT que es el límite de los exponenciales de las aproximaciones de Yoshida. Entonces aquí, para demostrar este teorema de Gile-Yoshida, lo único que nos está faltando demostrar es que SDT es un semigrupo generado por A. Para demostrar que sea un semigrupo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de probar que S en cero nos da la identidad, ¿no? Y que además vale la ley exponencial, o sea, que el semigrupo aplicado en S más T debe de ser igual al producto del semigrupo aplicado en S en T en X. Pero esto se consigue de la siguiente forma. Observe, S de T es por definición el límite de los exponenciales del aproximador de Yoshida en lambda, que sí es un semigrupo. Entonces aplicamos para el exponencial del aproximador de Yoshida la propiedad de semigrupo y posteriormente tomamos el límite a cada una de las funciones. Luego se verifica inmediatamente de que S de T es un semigrupo, o sea, el límite es un semigrupo. Finalmente, ¿qué nos falta probar? El teorema de Gile-Yoshida nos dice que A debe de ser el generador, entonces nos falta probar apenas que A es su generador infinitesimal. Muy bien, y para esto entonces nosotros tenemos este proceso, o sea, vamos a calcular el valor de A dado por la propia definición, o sea, la derivada en cero del semigrupo. El generador debe ser la derivada en cero del semigrupo. Y para esto, fíjense, en la primera ecuación que nosotros tenemos aquí, sustituimos el valor del semigrupo por su límite, cuando mu va para el infinito. ¿Correcto? Y ahí entonces ese es el producto. Observe de que esa última diferencia la podemos escribir como una integral. La integral de 0 hasta h de la derivada del exponencial aplicado en x, ¿no? Ustedes, por ejemplo, aplican el teorema fundamental del cálculo, eso va a dar la diferencia entre el exponencial aplicado en h menos el exponencial aplicado en 0, que da la identidad y me sale el anterior. Muy bien, entonces aquí ahora, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la integral. Al momento que hemos derivado, la derivada del exponencial aparece a el aproximador de Yoshida que multiplica su exponencial aplicado en x. Pero nosotros sabemos de que el operador diferencial conmutan con el exponencial y que ambos los operadores convergen uniformemente para el semigrupo y para A. Entonces aquí finalmente tenemos la integral de A con S y hemos pasado el límite con el mu.
Ahora vamos a tomar el límite en H, pero el límite en H es el teorema fundamental del cálculo. Por tanto, cuando nosotros aplicamos la derivada en cero de esa integral, que significa A aplicado en S de cero, que me da la identidad, aplicado en X. Entonces, fíjense, el generador infinitesimal de ese semigrupo S, que es el límite de los exponenciales, debe de ser generado por el operador A, ¿correcto? Ese es el generador infinitesimal. Entonces, ahí ya verificamos todas las condiciones de este teoremita. Muy bien, resumen entonces de esta video aula, ¿no? Ya para terminar, aquí en resumen, nosotros tenemos que el método de aproximación que hemos usado es aproximar operador A, que es un operador no limitado, por operadores limitados. Estos operadores limitados son aquellos llamados de aproximadores de Yoshida. ¿Y cuáles fueron las hipótesis que nosotros utilizamos? Bueno, la primera hipótesis es que el operador A sea cerrado y su dominio desde A denso en X, en el espacio de fase. Esas son dos hipótesis. La segunda hipótesis es de que todos los reales están incluidos en el resolvente, o sea, los reales positivos, todos los reales positivos están incluidos en el conjunto resolvente de A. ¿Esto para qué? Para tomar el límite cuando lambda vaya para más infinito. Y la tercera condición es de que el resolvente verifique esta identidad. O sea, la norma del resolvente de A, la norma del operador resolvente en lambda es menor que 1 entre lambda. Estas son las hipótesis del teorema de Gile-Yoshida. ¿Y cuál es la consecuencia? El teorema de Gile-Yoshida nos dice de que A es, en siglas, generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones si solamente si las condiciones 1, 2 y 3 citadas anteriormente se verifican. O sea, es una condición necesaria y suficiente. O sea, aquí lo que nosotros hemos demostrado que es una condición suficiente. O sea, si nosotros tenemos que el operador A verifica que es cerrado el dominio denso, que todos los reales positivos están incluidos en su conjunto resolvente y que el operador resolvente verifica, entonces A genera un semigrupo. O sea, el exponencial de A está bien definido. Pero es también, el recíproco también es verdadero. O sea, si yo tengo de que A es un operador no limitado y ella me genera un semigrupo, entonces A debe de verificar las tres propiedades que están contenidas en el teorema de Gile-Yoshida. Muy bien, pues señores, el relojito ya está sonando. Entonces aquí paramos y continuaremos la próxima aula con algunos ejemplos de estas cosas.